Muy buenas tardes a todos los amigos de Alada Chile. Bienvenidos a esta entrevista en exclusiva con el curador del Museo La Merced de Santiago de Chile, el señor Emilio Vargas. Emilio es historiador del arte de la Universidad de Chile y actualmente es candidato a magíster en estudios de la imagen de la Universidad Alberto Hurtado. El tema que nos convoca en esta entrevista es un tópico que está muy en boga en la actualidad chilena y guarda relación con la tentativa de Isla de Pascua, de la cultura Rapa Nui, en recuperar a su producción artística y cultural diseminada entre los museos y galerías a lo largo y ancho del mundo. Pues bien, vamos a partir por esa cuestión. Emilio, quisiera saber cuál es tu opinión respecto a esta política de la Isla de Pascua y cuáles tú crees que son los efectos que está trayendo. Bueno, primero parto, Gonzalo, por contextualizar un poco la colección Rapa Nui que alberga el Museo La Merced. Esta es una colección que convive con otras colecciones más grandes del museo que tienen que ver con el arte colonial, principalmente escultura y pintura de la escuela quiteña del siglo XVIII en su mayoría. Esta colección Rapa Nui que alberga el museo está materializada en una sala en la cual se pueden encontrar diferentes manifestaciones en madera y en piedra de representaciones de la cultura material de Rapa Nui. Y con respecto al tema, bueno, que me pregunta, primero hay que, supongo que contextualizarlo en el reclamo de los Rapa Nui de recolectar las piezas o cierto tipo de piezas también que tienen a lo largo de diferentes museos en el mundo, está en la misma línea del intento de recuperación también de otras culturas o países que ya hace un buen tiempo están también teniendo las mismas exigencias con respecto generalmente a los grandes museos de Europa. En ese sentido, los reclamos de la cultura Rapa Nui son pertinentes y siguen esa misma línea. Ahora, particularmente, acá el Museo La Merced, el primer grupo de Rapa Nui que vino a preguntar, a constatar, a ver la documentación y a ver las piezas mismas, vinieron en el año 2016, si mal no recuerdo, un grupo de Rapa Nui liderado en esa vez por Jacinta Arthur, especialista en el tema. Y bueno, pidieron permiso para entrar al depósito, acceder al depósito del museo y ver, contratar la documentación, la contabilización, en fin, todo lo relativo a la colección Rapa Nui que tiene el museo. En ese sentido, el museo tiene como política abrir el depósito y mostrar la información y las piezas que tiene albergada. Recordemos que lo que se expone en la sala Rapa Nui del Museo La Merced es una mínima parte de la colección total que tiene el museo. A ver, Emilio, vamos desglosando un poco la información que nos proporcionas. Parto con lo siguiente. Si nos puedes explicar más o menos a líneas generales en qué consiste este intento de la cultura Rapa Nui por recuperar sus piezas, a qué obedece esta iniciativa y qué es lo que está en juego. Eso por una parte. Y ya después ahondaremos en la propia colección de piezas de esta cultura albergadas en el Museo La Merced. Claro, entiendo que las exigencias que tienen los Rapa Nui ya hace unos años hasta ahora obedecen a un intento de recuperar y restablecer el patrimonio cultural de ellos, de su cultura. Durante gran parte de la historia de la isla de Pascua se sacaron muchas piezas grandes y piezas pequeñas de la isla y se diseminaron por varios museos del mundo. Actualmente entiendo que hay un catastro por parte de esta agrupación que tiene efectivamente un catálogo, una lista de todas las piezas que hay en los diferentes museos del mundo, incluido Chile, por cierto. Esa iniciativa obedece
bueno, como decía, una restitución de su acervo cultural. Y ha tenido, entiendo que me han explicado que va por etapas consecutivas en donde primero se planteaba un rastreo, una constatación de la existencia en los diferentes museos del mundo. Esa lista después se iba a someter a una, digamos así, jerarquía de prioridades, donde entiendo que la prioridad número uno es repatriar las osamentas de los Rapa Nui, que sobre todo en el siglo XIX, en el contexto de la antropometría o de la etnografía, se sacaron muchos huesos de la isla. Entiendo que eso es prioridad para ellos y luego va por etapas, bueno, negociándose y tratando de recuperar lo más posible para ellos. Claro, aquí déjame hacer una incisión y quiero que tú lo clarifiques. Aquí lo que estamos hablando es que sostenidamente, desde el siglo XIX en adelante, tenemos una fuga de objetos pertenecientes a la cultura Rapa Nui que salen de manera irregular, si no derechamente ilegal, de la isla y que se fueron asentando en el mundo a través de colecciones de privados o instituciones de carácter más público. ¿Es así? Sí, efectivamente está constatado la fuga de piezas eh, que se ha mantenido sistemáticamente desde el contacto de Occidente con la isla. Recordemos que el primer contacto con Occidente es del siglo XVIII y desde esa fecha en adelante el contacto con Occidente con la isla ha sido, yo diría, y revisando la historia de la isla, traumático y bastante conflictivo. ¿Ah? La historia de la isla es una seguidilla de violaciones a su cultura y incluso en algún momento estuvo con riesgo de extinguirse. Llegaron a ser como entre 100 y 200 Rapa Nui en la isla solamente. Entonces, efectivamente, la fuga de objetos se enmarca en un contexto general de la historia de Rapa Nui de consecutivas violaciones a su cultura. Claro, ¿por qué te hago esta pregunta, Emilio? Ujú. Porque se ha revisado cierta literatura en la prensa o ciertas opiniones en el Internet, donde se critica un poco esta política que tiene la isla de Rapa Nui, la cultura Rapa Nui, respecto a que precisamente estas obras divulgadas en el extranjero son una fuente de difusión de la propia cultura y una suerte de impulso por la visita de extranjeros a la isla. Es decir, tendría un beneficio para la transmisión y divulgación de la propia cultura Rapa Nui que estas piezas se encuentren en galerías y museos en el mundo. No obstante, el problema de fondo es la irregularidad en que salieron y los conflictos y violaciones que se efectuaron en la isla y cuyo resultado es esa divulgación de obra. ¿Tú crees que ese es el problema de fondo o hay otro tipo de ribete? Por ejemplo, político, económico, reivindicatorio. ¿Cómo tú aprecias esta situación? Claro, yo creo que en general el carácter reivindicatorio marca esta empresa por parte de los Rapa Nui. Recordemos que ellos recién en los años 60 del siglo XX empiezan a adquirir derechos con respecto a la ciudadanía y a los deberes y derechos de ser ciudadanos chilenos. Eso es muy tardío, es muy reciente. Entonces, también hay que entender este reclamo como en un carácter reivindicatorio con respecto a la coherencia que tienen los Rapa Nui a través de su historia, ¿no? Y también me parece que, con respecto a lo que tú decías a ver, de la posibilidad de que sea beneficioso en cuanto a la difusión a través en los diferentes lugares del mundo en términos turísticos. Recordemos también la isla vive en buena parte del turismo. Eso ahí es complicado ese tema porque debería haber un equilibrio que es bien sutil
y que obedece a dos instancias. Por una parte, claro, efectivamente el Moai que se encuentra en el British Museum es muy visitado y es una de las piezas más visibles de esa institución. Claro, uno podría pensar, bueno, es una manera de difusión para que las personas que vayan a ese museo se interesen luego por visitar la isla. Pero también ese Moai precisamente, creo que en 1863 o 64 fue extraído de la isla. Eh, También en ese equilibrio uno podría pensar que es válido también, al menos como posibilidad, el reclamo de la devolución de ese Moai. Además también recordemos que ese Moai particularmente tiene unas características especiales que lo hacen como distintivo de muchos otros Moai que hay en la isla. Entonces, creo que obedece como a ese equilibrio, una cosa, por una parte, supongo que la difusión es buena para la isla, pero por otra parte también es legítimo y válido que los isleños quieran recuperar al menos parte de sus bienes materiales. Ahora pasando a la segunda parte de esta entrevista, quería preguntarte sobre la colección que alberga el Museo La Merced sobre objetos de la cultura Rapa Nui. Para partir, ¿cómo se configura esta colección en el museo? Esta colección se configura primero, a ver, la anexión de la isla en términos políticos administrativos para Chile se anexa en 1888. Un poco antes de esa anexión, Chile ya tenía como ciertas relaciones con la isla. Un poco antes de esa anexión hay una especie de revuelta en la isla en donde salen algunos baúles llenos de piezas. Esos baúles, bueno, van a parar a diferentes lugares, pero hay algunos que llegan a Chile, a Santiago, y llegan a manos de el padre Rencoret, que es un mercedario. Él es una figura bien interesante en el contexto mercedario de la historia porque para la época es una especie de, bueno, de erudito, eh, no sé, de especialista en el tema, en donde no se diferencia mucho la historia, la arqueología, lo patrimonial. Y él estudia estas piezas, las clasifica, las ordena, las documenta, y desde ahí, desde ese momento, empiezan a ser parte de la orden mercedario, esa colección. Y esa es la colección que a través del tiempo se ha asumido como parte de la orden y es la que se expone y la que posee este museo. ¿Con qué tipo de objetos nos vamos a encontrar si una persona quiere visitar el Museo La Merced, si quiere visitar este museo? ¿Nos puedes dar algún tipo de mirada general de la colección? ¿A cuáles son sus puntos más llamativos? A ver, el punto más llamativo es muy fácil de responder porque es muy claro y es la tablilla rongorongo o tablilla parlante como se le denomina, que es una tablilla de unos 40 centímetros de largo, oblonga, lisa en su superficie. Y en su superficie tiene inscripciones grabadas con ciertos símbolos, grafías, que inducen a pensar que son una protoescritura o una escritura ideográfica. Hasta el día de hoy no se puede descifrar, no se ha podido descifrar el contenido de esa escritura. La importancia de esa pieza consiste en que hay muy pocas en el mundo. Están repartidas en diferentes museos y algunos dicen que son entre 10 y 12 las originales. Porque si uno va a la isla puede conseguir estas piezas, las puede comprar, pero son souvenirs, son réplicas que se imitan con respecto a las originales. Pero las originales son muy pocas porque, bueno, son como del siglo XIX, primera mitad del XX. Y también bajo el proceso de evangelización de la isla, estas tablillas, bueno, se destruyeron, se quemaron, la gran mayoría, entonces sobrevivieron muy pocas las originales. Y esas originales dan pie también, como decía, esta escritura no ha sido descifrada hasta ahora, pero sí actualmente hay líneas de investigación filológicas, lingüísticas,
que intentan dar luces con respecto a ese contenido. Entonces esa es por lejos la pieza más importante de la colección Rapa Nui del museo. Y en general hay piezas de diferente materialidad, la mayoría son de madera, de toromiro, la madera más usada en la isla. Y no, son muy diversas, hay representaciones de espíritu, Muaycabacaba, representaciones de Makemake, su dios tutelar, también cosas como, bueno, anzuelos, eh, en general, objetos rituales, objetos que en general, ya sea cualquiera su materialidad, obedecen a como un vínculo entre la vida espiritual de los Rapa Nui y la representación material de ellas. Bueno, Emilio, para ir cerrando esta entrevista, bueno, te queremos agradecer enormemente por concedernos parte de tu tiempo. Sé que estás muy ocupado trabajando. Y queremos hacer una invitación final a todos los auditores a visitar el Museo La Merced. Así que queremos pedirte que nos indiques dónde se encuentra el museo, sus horarios y hacer una invitación final para que visiten estas instalaciones. Claro, con respecto a la información es lo siguiente. El museo funciona de lunes a viernes de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Se cierra por colación de 1:30 a 3 y la entrada general cuesta 500 pesos. Y queda en Maquiver 341, muy céntrico, al lado colindante a la Basílica Mercedaria. Bueno, entonces la invitación queda abierta. Agradecemos nuevamente a Emilio y muchísimas gracias entonces pues por la entrevista. Muchas gracias a ti, Gonzalo. Y hasta luego a todos nuestros amigos y comunidad de Alada Chile.